Bienvenidos, buenas tardes a todos quienes ya están en sintonía de Medimagen Radio en esta emisión de jueves 5 de la tarde en MediSalud. Gracias a todos quienes están ya en línea con nosotros. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy, estaremos respondiendo en este momento en vivo a través de los comentarios que usted nos puede dejar. Así que bienvenidos una vez más a MediSalud este día jueves 11 de febrero. Tenemos un tema y un invitado muy importante, especial también. Les cuento que hoy vamos a hablar acerca de las varices e insuficiencia venosa, un tema importantísimo para el cual también ya tenemos a nuestro invitado. Les cuento, queridos amigos, que vamos a estar el día de hoy junto al doctor Walter Segovia Proaño. Él es cirujano vascular y estaremos hablando sobre este tema tan importante acerca de las varices, la insuficiencia venosa, sus diferencias, sus síntomas, factores de riesgo, factores de prevención, complicaciones, relaciones con otras enfermedades, todos los puntos importantes para conocer un poquito más acerca de las varices y la insuficiencia venosa. Así que hoy tenemos al doctor Walter Segovia Proaño con nosotros. Nuestro invitado es cirujano vascular. También se pueden contactar o visitarlo en la Clínica Latino en su consultorio 506 a los números telefónicos que tenemos en pantalla, seguirlo a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Así que sin más preámbulos también vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado esta tarde para hablar acerca de las varices, perdón, y la insuficiencia venosa. Así que le damos la bienvenida al doctor Walter. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Es un gusto también para nosotros tener esta información tan ideal acerca de este tema. Y ya adentrándonos también un poquito en el tema del día de hoy acerca de las varices y también la insuficiencia venosa, creo que es importante iniciar por el principio, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia venosa? ¿Qué es la varice? Y tal vez ahí esa diferencia, porque yo creo que sí nos podemos confundir con estos dos términos. Sí, Carla. La insuficiencia venosa es el comportamiento anómalo que se genera a nivel del sistema venoso de miembros inferiores, que se provoca por el daño de las válvulas que tienen este sistema venoso, tanto superficial o profundo. Recordar que nosotros, por la bipedestación, generamos más compresión por efecto también de la gravedad a nivel de miembros inferiores, y esto nos provoca en el transcurso de los años las afectaciones de las válvulas. Tenemos que tener en cuenta que en el transcurso de la vida, tanto hombres o mujeres podemos desarrollar una insuficiencia venosa. Se habla de que alrededor del 30% de la población mundial puede padecer de insuficiencia venosa o venas varicosas, como se les conoce también, a nivel mundial. Entonces, es una patología muy frecuente a nivel mundial, y a nivel del Ecuador se observa bastante, en especial en mujeres. Tiene relación también mucho el embarazo, la genética, los trastornos hormonales, y todo eso vamos a hablar el día de hoy. Así es. Y bueno, siguiendo la cadena, ¿no? Ya al conocer qué es, de qué se trata, ¿cuáles son esos signos, tal vez síntomas que nos podrían dar esa alarma de que algo está sucediendo? Sí, existen signos y síntomas, como usted lo dice. Muchas veces acuden hombres o mujeres a la consulta por presentar dolor en miembros inferiores, por presentar edema, inflamación de las piernas, cambios de coloración, dificultad, dolor al caminar, calambres, sensación de pesadez de las extremidades, y eso genera los motivos más frecuentes. Ya cuando son etapas avanzadas de la enfermedad, tiende a presentar pacientes con dilataciones venosas a nivel de las piernas, de las extremidades, o ya cuando son casos muy avanzados, los pacientes acuden porque presentan úlceras o sangramientos de algún tipo de estas venitas que se rompieron, sangran mucho, y eso les alarma mucho más a los pacientes.
Así es. Y bueno, en este caso, cuando bueno, ya es diagnosticada una varice, por ejemplo, y bueno, tuvo todos estos síntomas, ¿qué tratamiento se le puede dar? Existen el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Tenemos que valorar bien el tratamiento y la estadio en el que se encuentra el paciente según las clasificaciones diversas que existen, ¿no? Porque no siempre debe ser un tratamiento médico, sino un tratamiento quirúrgico o viceversa, en dependencia de la clasificación y de la sintomatología que presenta el paciente. Por lo general, un paciente que tiene venas varicosas, que tiene dilataciones, o sea, se hacen estudios y resultan ser quirúrgicos y la mejor manera de solucionar el problema es realizando un tipo de cirugía, ya sea convencional, que es la extracción de la vena safena, o una cirugía por láser, que es la que más se está desarrollando en este momento, o si son venas varicosas que no repercuten con una insuficiencia de la unión safeno-femoral, que es a nivel de la región inguinal, se puede tratar también con una terapia de esclerosis y ir mejorando esta sintomatología. También se debe utilizar medias elásticas, utilizar venotónicos, medicamentos especiales para fortalecer un poco el sistema venoso y así mejorar la sintomatología que presenta el paciente. Perfecto. Y después de esa cirugía o del tratamiento, el otro que nos había mencionado también, ¿existen algunas complicaciones tal vez graves o complicaciones que se dan? Las complicaciones de la insuficiencia venosa son varias. Un ejemplo, si tenemos una insuficiencia venosa de la unión safeno-femoral, la vena safena, tanto mayor o menor, están insuficientes, podemos provocar trombosis locales y esto provoca mucho dolor al paciente y esas trombosis, si no se lleva un tratamiento adecuado, puede transformarse en una trombosis venosa profunda. Puede presentarse varicorragias externas, como le dije hace un momento, que son los pacientes que acuden con sangramientos profundos. De no tratarse, pueden evolucionar según las clasificaciones como de la CEAP a una evolución de úlceras que son muy difíciles del cierre de las úlceras venosas, llevan meses y es costoso para el paciente muchas veces. Y aparte del costo, tiende a estas úlceras que no cicatrizan de una manera rápida, tienden a provocar hasta incapacidad a los pacientes. Entonces, un poco hasta de rechazo por parte de la sociedad porque son úlceras de difícil cierre. Entonces, tenemos que evitar que lleguen esos tipos de ulceraciones para evitar más complicaciones. Así es. Y tal vez hay algún tipo de clasificación o etapas antes de llegar ya a la parte en donde debería operarse. Sí, existen varias clasificaciones, pero una es la que se utiliza a nivel mundial, que es de la clasificación de la CEAP, en la cual evidenciamos los grados en dependencia de la evolución de la enfermedad. Un ejemplo, el C0 es pacientes que hombres o mujeres tienen unas telangiectasias. ¿Qué quiere decir eso? Las microvarices que se llaman o arañitas vasculares que llama mucha gente a nivel de las piernas. La C1 ya empieza a presentar sintomatologías, dolor, presenta puede presentar, perdón, afectaciones de la piel también junto con la C2, cambios tróficos que se llaman de la piel. La C3 ya hay una evolución más importante del edema. Del edema notamos que el paciente se le inflama más. La C4 se divide igual en presencia de cambios tróficos de la piel. En estos casos ya vemos un daño tanto dermatológico como la lipodermoesclerosis, que es afectaciones de la piel que vemos muchas veces a un paciente como algo que se llama botella de champán. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una afectación que se va haciendo de un poco gordita la pierna y se va estrechando hacia la región maleolar, a la región de los tobillos. Eso, eso es ya un paso antes de provocar úlceras o cicatrizaciones de las úlceras, que la C5 es una úlcera cicatrizada y la C6 es una úlcera abierta, activa, que tiene muy frecuente infectarse esas úlceras.
Perfecto. Y en cuanto, y bueno, siguiendo con el tema, algo también que nos enunció al inicio acerca de las varices en el embarazo. Estas varices aparecen en el embarazo y luego Ujú. de ello, luego de ese proceso, ¿desaparecen o necesitan ciertos tratamientos también? Hay que tener mucho cuidado con las varices en el embarazo. ¿Por qué? Porque una paciente que tuvo varices o tiene varices en el embarazo se relaciona mucho con insuficiencias venosas de la unión safeno-femoral y muchas veces este tiende a provocar trombosis profundas. Nosotros debemos tener un tratamiento adecuado con unos venotónicos durante el embarazo, un poco de vitamina C también se puede utilizar, pero en especial las medias elásticas para mayor compresión de la extremidad y así mejorar el flujo venoso hacia el corazón, ¿no? Que va a dilatarse un poco más durante el embarazo, las varices, por la presión que genera el embarazo, la presión intraabdominal generada. Entonces, al haber más presión intraabdominal, más dilataciones venosas se provocan. Tiende a mejorar después del parto las varices, pero no va a volver a su normalidad, va a quedarse con eso y va a ir progresando en dependencia del grado de embarazos o de los hábitos que tenga la mujer embarazada y después del parto, ¿no? Tenemos que cambiar estilos de vida, uso de calzados adecuados, medias elásticas, tratar de hacer un poco de ejercicio de caminatas, porque debemos fortalecer los músculos de las piernas y los muslos para que así se bombea adecuadamente la sangre. Si nosotros no hacemos estos cambios higiénico-dietéticos, vamos a seguir progresando la enfermedad. Así es importante una alimentación saludable y es algo que en todos los programas pues siempre hacemos énfasis. Y bueno, el embarazo sería de cierto modo un tipo de riesgo para tener varices. Otros factores de riesgo que sean predominantes para las varices. Sí, existen varios factores de riesgo. Entre esos están los genéticos. Se habla de que si el padre o la madre de una persona que tiene varices ya tuvieron insuficiencia venosa, perdón, ella también va a heredar en un 90% de probabilidades de tener una insuficiencia venosa. Y si uno de los padres tuvo varices o insuficiencia venosa, el hijo va a heredar hasta un 20% de las probabilidades de tener una insuficiencia venosa. Entonces ese es uno de los factores predisponentes. Factores de riesgo, perdón. Otro de los factores de riesgo es los hábitos, perdón, no hábitos, la obesidad, los trastornos hormonales, eh, trastornos o antecedentes de haber tenido una trombosis venosa profunda y generar varices también. La estancia prolongada de estar sentados, eso también nos provoca generar riesgo de padecer varices. Y el embarazo, que es un factor de riesgo también para padecer más varices. Así es. Y lo que acaba de mencionar también, el hecho de que tiene una relación con la posición de sentarse. Tal vez hay una recomendación al momento de sentarnos. Hay muchas personas que pasan más de 8 horas frente a un computador en diferentes áreas de trabajo que obviamente deben estar sentados la mayoría del tiempo. Tal vez hay alguna posición correcta para sentarse. Sí, siempre lo recomendable es sentarnos con la espalda recta, los pies no recogerlos o cruzarlos, o de esta manera al momento de cruzarlos o ponerlos recogidos hacia atrás, tiende a disminuir el flujo sanguíneo y hacer un poco más de dilatación. Se recomienda siempre a los pacientes que trabajan más de, como usted dice, más de 8 horas o 4 horas sentados. Cada 2 horas levantarse, hacer las pausas activas que se llaman, caminar un poco y hacer ejercicios un poco que fortalezcan las pantorrillas. ¿Qué quiere decir eso? Ponernos un poco de puntas y hacer unas 20 repeticiones de este tipo de ejercicio. Eso nos ayuda a generar bomba a nivel muscular y bombeamos la sangre adecuadamente hacia el corazón para que vuelva el flujo sanguíneo adecuado.
Así es, sí que debemos tener en cuenta esta recomendación que es importantísima para todas las personas que pasamos a diario pues sentadas y deberíamos hacer esas pausas. Justo hemos hablado ya acerca de ese tema de las pausas Ujú. activas, no solamente para las piernas, sino para la columna, para nuestros músculos, para evitar esos dolores musculares también. Bueno, y continúo también con el tema y una de las preguntas pues que nos habían dejado también por interno nos decían, ¿me puedo operar las varices por salud o simplemente por estética? Nos preguntaba. Las varices, la insuficiencia venosa, se opera por salud, no por estética. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar las complicaciones que provocan estas insuficiencias venosas y las varices. ¿Por qué? Porque, como le expliqué, provocan úlceras, provocan dilataciones que pueden sangrar y provocan lo que son los cambios tróficos de la piel. Muchas veces, no sé si hemos observado por la calle a alguien que empieza a oscurecerse la parte de las piernas y empieza a hacerse un poco oscuras debido a la hemosiderina que es secretada por las venas que no tienen por dónde fluir adecuadamente el vaciamiento venoso, ¿no? Por la insuficiencia que se provoca. Entonces, las venas, por lo general, se deben tratar más que por estética, por salud, porque es lo que nos va a ayudar hacia un futuro cuando tengamos un poco más años. Así que es importante siempre visitar al médico, el diagnóstico temprano para evitar complicaciones. Y una de las complicaciones también creo que es importante mencionarla si es que tiene alguna relación las varices también con otro tipo de enfermedades. Sí, se relacionan las varices con patologías que aumentan o disminuyen el retorno venoso, como puede ser hipertensión arterial, como puede ser también la diabetes mellitus. Hay que tener mucho cuidado con pacientes con varices y diabetes mellitus por las complicaciones que provoca la diabetes, que muchas veces nosotros tenemos que evitar algún tipo de cirugía en pacientes con diabetes mellitus por posibles bypass que se puedan hacer para mejorar la circulación arterial no venosa de estos pacientes. Entonces, siempre se debe mantener un adecuado control, en especial en los pacientes diabéticos y con varices, para cambiar estilos de vida, cambiar tratamientos muchas veces para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así es. Y bueno, y todas las personas que nos están sintonizando ahora, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden dejar también en los comentarios. Y otra duda o pregunta en cuanto a las medias elásticas. Usted ya ha mencionado en algunas intervenciones las medias elásticas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Esto es un tratamiento o cura las varices? ¿Cómo es cómo funcionan estas medias? Sí, es parte del tratamiento, es una parte esencial del tratamiento de las medias elásticas. Nos ayuda para comprimir la musculatura y así al momento de caminar o estar en el hogar eh, hay un mejor vaciamiento debido a que como ya están halladas las válvulas, se dilata la vena y con la media hacemos es comprimir para que bombee mejor la sangre hacia el corazón y vuelve el círculo, ¿no? Entonces es una parte fundamental. Se habla de que las medias ayudan a disminuir el riesgo de insuficiencia venosa en pacientes o personas que trabajan mucho tiempo sentadas también. Así es. Y otro término también que utilizó usted hace unos momentos son las arañas vasculares. Cómo lo podemos definir esas arañas? ¿Son lo mismo que las varices? No sé Las, si son términos. las arañas vasculares son las telangiectasias. Son menores a 3 milímetros, son pequeñas. Esas son localizadas justamente en la dermis del paciente y se relaciona ya con procesos evolutivos hacia una insuficiencia venosa. No es Ok. lo mismo Y una vena varicosa que una telangiectasia. oh, listo, sí, sí, eso sí, porque nos quede también un poquito más claro todas esas diferencias. Y estas venitas, bueno, todos creo que hemos visto fotografías de que están en las piernas, en la parte de atrás.
¿Estas también pueden localizarse en otras partes del cuerpo? Sí, puede presentarse la insuficiencia venosa, en especial, como hablamos un momento, en el embarazo. Podemos tener varices pélvicas que tiende a complicar mucho durante el embarazo de las mujeres, porque provocan dolor, provocan molestias intraabdominales, provocan dificultad para moverse, caminar. Entonces se recomienda a estos pacientes, en especial, dormir, un ejemplo, del lado izquierdo en relación al embarazo, ¿no? Puede presentarse también, como sabemos, puede presentarse en la cara externa de las piernas, porque el sistema venoso de safena externa está en esa zona. Entonces, no solo se presenta ahí, se presenta en los muslos también, que provoca mucho más dolor. Uh-huh. Perfecto, sí. Y bueno, en cuanto a lo que hablábamos hace un momento con la relación con otras enfermedades, no sé si es la insuficiencia venosa, las varices, ¿están relacionadas también con la trombosis venosa? Sí, muchas veces por el daño de las válvulas, perdón, se ve pacientes con trombosis venosa profunda que dañan las válvulas. Al dañarse estas válvulas provocan dilataciones y estas dilataciones las varices, ¿no? Entonces son las varices llamadas por las varices postrombóticas y tiende a también ser un tratamiento quirúrgico porque si no siguen desarrollándose más. Perfecto. Y en cuanto a las úlceras, también usted nos comentaba si tienen algún tipo de relación al provocar este tipo de úlceras, ¿tienen también relación con esto? Relacionadas con la trombosis también. Ajá. Las úlceras venosas se relacionan con un tipo de insuficiencia. Los pacientes que tienen úlceras venosas, por lo general las úlceras se provocan en la cara interna del malolo, o sea, estamos hablando de la región del tobillo, y tienden a ir evolucionando, a agrandarse en vez de cerrar paulatinamente. Y se provoca como por la concentración de hemosiderina, que es lo que nos va cambiando el color de la piel, que nos hace una piel oscura, y esto va impidiendo que se cierre. Entonces nosotros tenemos muchas veces que realizar una cirugía para quitar el sistema venoso superficial, o sea, la safena interna, y así mejorar el flujo sanguíneo y así estimular el cierre de las úlceras. Muchas veces se hace por vía convencional o por láser el tipo de cirugía y mejoramos el sistema, la sintomatología del paciente. Así es. Y bueno, creo que hemos conocido un poquito más este tema y ahora es importante también tocar el punto de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir las varices? Sí, tenemos varias formas de prevenir. Lo importante es no estar mucho tiempo sentado, evitar viajes prolongados, llevar un estilo de caminata o ejercicio del paciente, mejorar los hábitos dietéticos, evitar la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo también debemos tratar de evitarlo. Siempre que nosotros mantengamos un estilo de vida adecuado, el riesgo disminuye. Se recomienda también el uso de medias de baja compresión de 8 a 15 milímetros de mercurio en pacientes que pasan mucho tiempo sentados o viajan mucho para disminuir el riesgo de padecer insuficiencia venosa. Perfecto. Y otra de las preguntas también que creo que todos hemos tenido esta tarde, y más bien de las palabras que al momento en que nosotros vamos a investigar, ponemos en investigación las varices y todo, siempre llega una palabrita de qué significa la escleroterapia. Hemos hablado de algunos tratamientos y al momento de investigar también a veces nosotros tenemos palabras que tal vez no entendemos, no sabemos qué significa y siempre es importante antes de investigar a través del Internet que tenemos el acceso tan fácil, pero lo primordial siempre es prevalente que podamos consultar con un médico. Sí, la escleroterapia es un tratamiento que se utiliza de la forma de inyección local que provoca una trombosis química a nivel de la vena porque dañamos el endotelio de la vena, la parte interna de la vena,
y así provocar una reacción inflamatoria y que se dañe esa vena. Y así disminuir el riesgo de que sigan desarrollándose más venitas varicosas o telangiectasias. Se utiliza bastante la terapia de esclerosis a nivel de las venas superficiales. Ya puede ser por solo un líquido o ser un tipo de espuma que se llama para disminuir esas manchas que provoca las telangiectasias. Así es importante pues el diagnóstico temprano. Ya hemos conocido también algunas complicaciones acerca de las varices, la insuficiencia venosa. Ahora, tal vez hay algunos síntomas de alarma como para decir, ahora tengo que ir al médico. ¿Cuáles serían esos síntomas o por qué ir al médico? Sí, existen síntomas, como usted lo dice. El dolor es uno de los más frecuentes, el edema, o sea, que se le hinchen las piernas al paciente. Muchos pacientes refieren sensación de pesadez de las extremidades, como que sienten cansancio previo de las extremidades. Provocar calambres nocturnos. Muchos de los pacientes les refieren que tienen mucho calambre y que hasta les hace despertar del calambre que tienen. Esos son los más frecuentes que provocan. Y estéticamente les refieren que notan venas que se ponen verdecitas o que se le dilatan, notan dilataciones de ellos. Entonces es frecuente esos síntomas de los pacientes. Síntomas y signos que provocan. Así es, así que si usted tiene los síntomas que acaba de mencionar el doctor Walter, pues es importante que pueda consultar con su médico, que pueda consultarle ya al inicio y pues también al final vamos a recordarle dónde ubicarle al doctor Walter. Y en cuanto al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos esas varices? Tal vez con diagnósticos por imágenes o cómo es ese diagnóstico. Sí, el diagnóstico no invasivo fundamental es una ecografía Doppler de miembros inferiores en una fase venosa, ¿no? Y ahí vamos a ver los grados que puede tener las válvulas insuficientes o la unión safeno-femoral insuficiente, que eso ya son criterios criterios quirúrgicos en dependencia de la evolución de la enfermedad. También tenemos criterios para un diagnóstico clínico, como son las maniobras específicas al momento de tener al paciente frente a frente y realizarle el adecuado examen físico, ¿no? Que son los métodos principales para un diagnóstico de estas enfermedades. Perfecto. Y otro de los tratamientos, bueno, aquí tenemos una pregunta en interno. ¿Qué tan bueno es el tratamiento láser? Nos pregunta. El tratamiento láser es uno de los que ha venido más frecuentemente en los últimos 20 años. Antes se hacía la cirugía safenectomía que se llama, que se mantiene, pero el láser ha ido ganando territorio por los resultados que ha dado, por la menos incisiones que se realizan a nivel de las caras internas o externas de las piernas de los pacientes. Es un poco más estético, pero se habla de que a los 2 años todavía existe entre el 70 y el 90% de buenos resultados con esta cirugía, igual que con la safenectomía que se viene realizando también. Es muy buena terapia, se realiza bajo anestesia los pacientes y puede el paciente operado con láser ser dado de alta el mismo día, en horas un ejemplo, se opera en la mañana, en horas de la tarde sale ya de su sitio donde se realizó la cirugía y a los 7 días ya realiza su vida tradicional o adecuada. Listo. Y por ejemplo, si es que una persona tiene varices, un ejemplo, y pues nunca se hizo tratar, ¿cuáles serían las complicaciones ya graves de no tratarse una varice? Sí, como le decía, las complicaciones son de no tratarse las varices, son los cambios tróficos que viene a presentar la pierna, el oscurecimiento de la pierna, las úlceras, la sintomatología del dolor del paciente ya es un dolor un poco más intenso y todo eso tiende a tener complicaciones después. Y aparte de eso, entre más varices tenga, el paciente es mucho más doloroso o presenta dificultades al momento del postquirúrgico, tiende a ser más hematomas, como ejemplo, ¿no?
Así es. Creo que hemos tocado todos los puntos necesarios. No sé si tal vez por ahí nos saltamos algunos de ellos, pero creo que en general hemos respondido todas las preguntas frecuentes, las preguntas que también nos han dejado en mensajes, y gracias a quienes también están sintonizándonos, quienes nos han dejado su mensajito de felicitaciones también. No sé si tenemos ya conclusiones tal vez de este tema, recomendaciones sobre todo. Creo que la recomendación siempre es uno de los puntos más importantes en este caso. Siempre la recomendación es tratarse de una manera oportuna, siempre prevenir antes que llegar a la etapa de que tengamos que tener complicaciones. Si nosotros prevenimos y modificamos nuestros estilos de vida, tenemos una mejor calidad de vida. Entonces, siempre lo recomendable es, si notamos algún problema, dolor, sensación de pesadez, varices, acudir al cirujano vascular, al angiólogo cirujano vascular de preferencia del paciente, y así llevar un tratamiento adecuado. No automedicarse, no llevar inadecuados uso de medias elásticas si no está recomendado por el paciente, por el médico tratante, perdón. Así es. Y bueno, antes también de cerrar, quisiera preguntarle la relación también de las varices con la alimentación saludable. Obviamente con la alimentación saludable vamos a prevenir, pero si tenemos una mala alimentación, ¿es posible que tengamos varices? Sí, siempre, como le decía, si nosotros aumentamos de peso, no hacemos una dieta adecuada, vamos a generar presión dentro del abdomen y esto va a generar dilataciones venosas. Siempre nosotros debemos modificar nuestros estilos de alimentación para beneficio del paciente, ¿no? Así es, así que nos quedamos con todos esos consejos, con esas recomendaciones el día de hoy que hemos hablado acerca de las varices y la insuficiencia venosa. Gracias también a todos quienes están con nosotros sintonizándonos en nuestro Facebook Live en Medimagen Radio, y también estamos siendo transmitidos por nuestra emisora www.medimagenradio.net. Una vez más, agradecer por su tiempo al doctor Walter por acompañarnos, por compartir esta información necesaria. Le agradecemos mucho, y si nos puede también compartir en dónde lo podemos visitar. Estamos ubicados en la Clínica Latino, en el 5º piso, en el consultorio 511, y en el Hospital del Río, en el consultorio 212. Para cualquier consulta, estamos para servirles y atenderles. Perfecto, muchísimas gracias. También lo puede seguir a través de sus redes sociales, que al inicio les dejamos también en nuestra pantalla todas las redes para que también se informen acerca de este tema, de los diferentes puntos siempre en el área vascular y en su área específicamente del doctor Walter. Así que les dejamos con todos estos contactos. Gracias una vez más. Gracias a todos quienes están con nosotros, y estaremos con un nuevo tema la próxima semana. Además, también antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto fue proclamado por la ONU en el año 2015, y el objetivo principal de este día tan especial, que lo hemos compartido en nuestra programación, también lo hemos compartido a través de nuestras redes sociales, es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, y de esta manera romper con esa brecha de géneros. Así que para despedirnos les quería comentar también este día importante que estamos celebrando para la inclusión, la equidad y sobre todo esa solidaridad y empatía que deberíamos tener tanto hombres como mujeres. Todos tenemos las mismas capacidades para estar en cualquier puesto, tanto en la ciencia, en la tecnología y en cualquier otra área. Con esto nos despedimos. Una vez más, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Soy Carla Arce, y el día de hoy estuvimos con el doctor Walter Segovia con el tema de varices e insuficiencia venosa. Gracias a todos, y estamos con una emisión más la próxima semana. Gracias.